Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y el día de hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a través del vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, confirmó que recibirá a la Comisión Lavallato. Esto ocurrirá entre el 10 y 17 de febrero y ya se alista un cuestionario porque, como ustedes saben, durante los últimos días se ha conocido mayor información sobre los posibles vínculos del presidente a través de las empresas Westfield, First Capital y otras asentadas en Miami con la constructora brasileña. El día de ayer también Cuarto Poder hizo evidente, puso a conocimiento público las visitas que había realizado el señor Jorge Barata, que era representante de Odebrecht en nuestro país, al señor Kuczynski cuando este era ministro de gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Una cantidad de visitas que algunos voceros del oficialismo han minimizado y han comparado con lo que ocurrió con estas visitas también hechas a Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alan García, la segunda gestión aprista. Vamos a conversar más adelante con el vocero de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, sobre estos anuncios que se han hecho el día de hoy, sobre estas nuevas denuncias también y sobre cómo se están reestructurando las fuerzas en el Parlamento. También estará con nosotros Maritza García, congresista de Fuerza Popular, quien hoy ha presentado una denuncia constitucional en contra del defensor del pueblo porque, según ella dice, está afectando, vulnerando los derechos del expresidente Alberto Fujimori, indultado por Pedro Pablo Kuczynski. También conversaremos con ella más adelante, en unos segundos nada más, pero vamos a revisar lo que fue el resultado de la última encuesta de GFK este fin de semana, que trajo algunas revelaciones interesantes. Veamos esos cuadros. A ver, la aprobación del presidente Kuczynski, ¿aprueba o desaprueba? Aprueba, ven, noviembre de 2017, diciembre de 2017 y enero de 2018. En decreciente, 26, 22, 19% es la actual aprobación del jefe de Estado. Desaprueba, 79%, 10 puntos más que en noviembre de 2017 y 7 puntos más que en diciembre de 2017 cuando se solicitó su vacancia en el Parlamento. Siguiente cuadro. ¿Considera la actual situación? ¿Usted cree que PPK debería, renunciar y dejar que asuma algún vicepresidente? Esto es lo que piensa el 43%. Sin embargo, la mayoría, el 55%, cree que el presidente debería terminar su periodo de gobierno. Vamos a otro cuadro. ¿Usted diría que el grupo del Fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, será más colaborador con el Ejecutivo o será obstruccionista? Colaborador, eso cree 37%. Interesante, el 54% cree que será obstruccionista. Esto a pesar del indulto para Alberto Fujimori. Vamos a otro cuadro. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se le haya otorgado el indulto a Fujimori? De acuerdo, 50% en enero, en octubre de 2017 era el 59%. En desacuerdo, 38% en octubre, 49%. Es decir, está prácticamente empatada la aprobación y la desaprobación para el indulto humanitario. Y esto porque se ha criticado mucho la forma en que el gobierno otorgó la gracia presidencial. Vamos al siguiente cuadro. ¿Usted considera que el indulto dado por Pedro Pablo Kuczynski fue por motivos humanitarios o producto de una negociación con Kenji Fujimori? Negociado, 78%, humanitario, 19%. Estos son algunos cuadros de la encuesta realizada por GFK el fin de semana y ya está con nosotros aquí en los estudios Maritza García, congresista de Fuerza Popular, una de las integrantes del grupo liderado por Kenji Fujimori. Bienvenida, Maritza. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ha presentado una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo. Usted dice que se han afectado los derechos del expresidente Fujimori. ¿En qué se sustenta esta acusación? En principio, el defensor del pueblo como funcionario está sujeto a ciertos parámetros legales. Él sabe perfectamente que se rige por la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es la ley 26520, y se rige también por el artículo 162 de la Constitución Política del Estado. Dentro de ese contexto, él tiene funciones. Las funciones principales del defensor del pueblo es defender los derechos humanos y supervisar la administración de justicia. Entonces, si él tiene como funciones principales hacer la defensa de los derechos fundamentales
y supervisar la administración, me pregunto yo, ¿en qué norma o bajo qué parámetro legal él ha emitido un informe revisando el indulto, paso número 1, 2, restringiendo derechos, 3, usurpando funciones que no le corresponden, porque él no es juzgador. Solamente un juez puede restringir derechos dentro de un proceso penal regular. La pregunta es, ¿el defensor puede afectar los derechos de Alberto Fujimori en la práctica? No. ¿Lo está haciendo en la práctica? Sí. Tenemos el informe defensorial que tiene un título y consta de más de 30 y tantas páginas y se ha tomado el trabajo y lo ha titulado Indulto y Derecho de Gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori, evaluación normativa y jurisprudencial. Es decir, el defensor del pueblo está para analizar jurisprudencialmente y normativamente un indulto, o es que ya la Constitución política establece los parámetros y también la Comisión de Gracias Presidenciales a través de su reglamento. Es decir, de él no es la competencia. Entonces yo me quedo extrañada porque si no es competente, ¿por qué emite un informe sobre un indulto humanitario? ¿Por qué no lo hizo con todos los demás 7 indultados de este gobierno de esta última Navidad? ¿Por qué lo hizo solamente con don Alberto Fujimori? ¿Y por qué es tan drástico en recortarle los derechos fundamentales de libertad de expresión, comunicación, de hacer política? ¿Por qué? ¿Quién se lo faculta? O sea, yo puedo aceptar apreciaciones subjetivas, pero si me voy al marco normativo, él no tiene la función, no tiene la competencia para hacerlo. ¿No está usted al mismo tiempo criticando o ignorando que el defensor del pueblo tiene también derecho a la libertad de expresión y a cuestionar el indulto? Tiene derecho a la libertad de su expresión dentro del marco normativo que le da la facultad de hacerlo, pero él no puede opinar por hechos que no son materia de su competencia. Es como si digamos, yo soy juez y quiero opinar como congresista, no podría hacerlo, o soy congresista y quiero opinar como juez, no, porque tenemos cierto límite para ejercer nuestras funciones. Entonces ese marco normativo él lo ha transgredido, y al haberlo transgredido incurre en un delito de función. ¿Pero eso es un error político o es una infracción constitucional? Es una infracción constitucional porque si homologamos las acciones que él ha cometido, él habría incurrido en el delito de abuso de autoridad al restringir derechos y de usurpación de funciones. Pero no restringe derechos, es decir, él opina que debería la resolución del indulto haberle puesto condiciones a Alberto Fujimori tras indultarlo, pero él no puede emitir ningún tipo de medida que restrinja en la práctica, es decir, el defensor no puede disponer que Alberto Fujimori no se pronuncie en Twitter, no puede, él puede decir que le parece mal, pero no puede prohibirle directamente. No puede, estamos de acuerdo. Sin embargo, yo me permito leer muy sucintamente lo que él señala y dice, en torno al presente caso, consideramos necesario que el señor Fujimori se abstenga de realizar toda clase de acción política. ¿Qué está señalando? Está incluso restringiendo el derecho a la igualdad. Todos somos libres de opinar, de expresar y de hablar. Y él, al poner este contenido y al haber sido tomado en cuenta parte de este contexto, en el caso Pativilca, por el propio fiscal Landa, no estamos hablando pues de un informe que carece de vinculación. Prácticamente este informe podría convertirse en un informe vinculante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He ahí lo peligroso de este informe. Pero el informe ya está y ya fue a la Corte. El informe ya fue a la Corte Interamericana. Al margen de la acusación constitucional que pueda presentar usted. Por eso mismo es que se le ha presentado la acusación constitucional para que este informe pierda su valor legítimo, porque en principio por la competencia no sería un informe. Pero no lo perdería, aun cuando se destituya al defensor del pueblo, el informe está efectuado, redactado durante la gestión del señor como defensor, como titular de la Defensoría, y el informe ya ha sido derivado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dicho que lo va a tomar en cuenta. Es decir, sanción al margen, el informe ya siguió un curso. Por supuesto que sigue su curso y eso es lo que estoy cuestionando, porque si sigue su curso y está cuestionado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tendría que dejarse sin efecto o en suspenso, porque este es dictado por un funcionario no competente. ¿No es una manera de castigar al defensor del pueblo que ha cuestionado ciertas, irregularidades que ha encontrado en el proceso de indulto, en la forma, en la resolución? Pero la competencia es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La competencia no es de un órgano nacional, sino supranacional, porque recuerde usted que ya estábamos prácticamente cerca del día 2 de febrero y él extrañamente se pronuncia de oficio. ¿No cree que es político esto? Tiene un contenido político y eso es lo que ha dicho la señora Keiko Fujimori a través de los tweets. Ella lo ha señalado. Entonces, bajo esa misma línea política, yo espero que este informe tenga éxito, que esa acusación constitucional tenga éxito, porque
hay graves delitos de función. Delitos de función porque no puedo usurpar funciones que no me corresponden. Recuerde usted que la máxima autoridad aquí es el presidente de la República. Y si yo quiero cuestionar un informe, tengo que tener la facultad, la competencia para hacerlo. Si no tengo competencia, no puedo intrometerme en funciones que no me corresponden. Hay tanto problema ahora, incluso en el tema salud. Hoy acaban de hacer una denuncia que han pedido un informe al defensor del pueblo y no ha sido atendido. La pregunta es, ¿quién le pidió este informe? ¿Por qué lo hizo así tan sutilmente haciendo evaluaciones normativas y jurisprudenciales? ¿Acaso no es peligroso sentar un precedente jurídico de revisión de indultos? Vamos a ver, esto tiene que ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Vamos a ver, nosotros en este programa hemos recogido muchas críticas al informe emitido por el Defensor del Pueblo, pero no sabemos si esas críticas alcanzan para una acusación constitucional, alcanzan para ser en sí mismas, ese informe, una transgresión, una vulneración a la Constitución. Eso es lo que no sabemos. Ahora, por otro lado, ¿la situación de Fuerza Popular se define mañana finalmente o no? Es un hecho incierto, la verdad que nosotros ya hemos cumplido con hacer quien habla, particularmente con hacer los descargos por escrito, conforme corresponde, señalando siempre que no hubo ninguna infracción a ningún reglamento porque no hubo un acuerdo previo, pero ya quedará en la decisión de Fuerza Popular. Nosotros siempre vamos a invocar la reconciliación porque somos un partido político bastante cimentado, pero también respetando la reestructuración y las voces de la minoría. O sea, un partido político no puede estar manejado por la mototaxi. Un partido político tiene que estar manejado por todos los miembros de Fuerza Popular, por todos los congresistas. Le hago la pregunta porque el día de hoy el señor Daniel Salaverry ha dicho que ustedes no asisten a las citaciones, que ustedes exigen diálogo, exigen ser escuchados, pero que sin embargo, cuando se les cita, no van. Claro, ahí hay un tema, Mávila. En la primera oportunidad nosotros hemos concurrido, la mayoría. Creo que fuimos 9 congresistas del grupo del bloque de Kenji Fujimori, pero no fuimos escuchados con el nivel que merecemos. Fuimos escuchados a medias, hubieron discusiones y preferimos retirarnos. Entonces, en ese sentido, bajo esa coyuntura, ¿cómo podríamos negociar y sentarnos a conciliar? Cuando tú quieres conciliar tienes que flexibilizar posturas, tanto de tu lado como del otro lado para llegar a un consenso, pero no puedes ir a conciliar donde solamente quieran ganar unos y perder otros. O sea, conciliar significa flexibilizar posturas y en este caso yo estoy dispuesta al diálogo, pero a un diálogo alturado y con respeto. Pero si ni siquiera asiste, no sabe si va a ser alturado. Nosotros hemos asistido en la primera oportunidad y la situación fue tan crítica que yo salí de ahí toda desganada. Entonces, ahí decidió que no asistiría más. Ahí decidimos que no asistiríamos más, al menos creo que la mayoría no ha asistido. ¿Los descargos, sin embargo, han sido entregados por escrito? Sí, por escrito, como corresponde, porque tiene la posibilidad de hacerlo por escrito o hacerlo de manera verbal. A mí me gustaría, honestamente, una reunión, pero una reunión alturada, una reunión sin ofensas, porque, mire usted, a nosotros nos dijeron que había una negociación. Sin embargo, hoy en día todo el mundo saluda el indulto, que había habido una negociación con el Ejecutivo. Y eso para mí fue ofensivo. Personalmente para mí y creo que para todos. Yo salía de una clínica, yo no puedo haber negociado, no puedo haber conversado siquiera ningún tema con nadie del Ejecutivo. Entonces para mí era doloroso escuchar en una reunión de bancada cuánto te han dado, qué recibiste. Entonces eso no es saludable para el partido ni para el país. ¿No es una provocación no asistir a las citaciones? ¿No es una manera de forzar la situación, forzar la expulsión de Kenji Fujimori y de sus denominados Avengers? Bueno, Kenji Fujimori creo que en ninguna de las citaciones ha asistido. Creo que él tomó esa decisión desde un principio y lo ha dicho. ¿No es seguir esa misma actitud rebelde para poner contra la pared a la comisión que tiene en sus manos la investigación y la decisión final respecto a la situación de ustedes? Creo que no es una provocación, porque si el trato hubiera sido diferente desde la primera oportunidad, yo creo que hubiéramos seguido conversando y madurando y tal vez mejorando la situación de Fuerza Popular. Pero he visto hoy en día que está cambiando las cosas y que todo el mundo está saludando el indulto, que fue precisamente el tema del quiebre de la bancada de Fuerza Popular. ¿Son 10 los kenjistas o son más? Porque se dice que el Tribunal Constitucional sí acogiera este reclamo presentado por el congresista Johnny Lescano para que se pueda formar una bancada, entonces se revelaría la realidad, la verdad de la situación en Fuerza Popular. ¿Ustedes quieren formar una nueva bancada? Quiero ser honesta en reconocer que hay 2 leyes que nos han privado a nosotros de muchos derechos fundamentales, tanto en el ejercicio de las funciones propias como congresistas, como también a nivel político de formar nuevas bancadas. Si ese proyecto de ley del congresista Lescano tuviera éxito en el tribunal,
Yo creo que cada quien podría ser libre de escoger su bancada, porque hay muchas personas, como está Gino Costa, y hay otros congresistas más que se han abierto del partido de gobierno, y también tiene la firme idea de formar su propia bancada. Pero las ¿Formarían leyes una no nos nueva permiten. bancada? Entonces, Kenji Fujimori es de la idea, como lo ha dicho alguno de los congresistas del Tendríamos grupo. que esperar primero la decisión de Fuerza Popular y segundo, si en caso la decisión de Fuerza Popular fuera adversa a nosotros, creo que esperaríamos la Pero sí, acción solo si los constitucional. expulsaran, entonces. Claro, si nos No expulsaran. partirían voluntariamente. No podemos, porque en realidad nos perjudicaríamos con muchos derechos fundamentales del ejercicio propio de la función del Congreso. Por ejemplo, Presentar proyectos de ley no se va a poder. No, tendríamos que no, hacerlo. en el caso de que el tribunal aceptara y ustedes pudieran conformar una nueva bancada, ¿partirían de Fuerza Popular? Yo creo que dependería de las últimas negociaciones que hagamos. No hemos sido citados para conversar con la lideresa, solamente lo ha hecho Kenji a través de los medios de comunicación, pero a mí sí me gustaría que todo el bloque en conjunto ¿Reclamarían se siente. entonces ustedes que Keiko los reciba? Nos gustaría que nos reciba para escuchar, a ella directamente, no a la cúpula, sino a ella como líder de Fuerza Popular. Y, a ver, la reconciliación famosa todavía continúa exigiendo la salida de los dos asesores de Keiko Fujimori. Esa es parte de la reestructuración que planteó Kenji Fujimori. A raíz de ahí vinieron muchísimos problemas y yo creo que Keiko tomó una decisión, pero una decisión a medias, porque ellos siguen al frente del partido. Entonces, si ellos son la razón de ser del quebrantamiento, creo que hay que llegar a un buen consenso. Si formaran una nueva bancada, ¿cuál sería el objetivo de esta bancada? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuáles serían los principios que los diferenciarían de la bancada de Fuerza Popular que tiene a su cargo Keiko Fujimori? Nosotros siempre hemos pensado que debemos coadyuvar en la gobernabilidad del país. Nosotros siempre hemos pensado que no podemos ser obstruccionistas. Siempre hemos pensado en la equidad, en la justicia y en el equilibrio. Pero por ahora creo que es muy prematuro porque de repente se da nuevamente una reconciliación y estaríamos hablando sin ¿Pero sentido, qué significa? ¿no? ¿Ser apoyo del gobierno? Ser apoyo del gobierno en lo que se necesite, en lo que se requiera, no ser un apoyo del gobierno en caso de corrupción. ¿En qué ser apoyo del gobierno, en la por ejemplo? cogobernabilidad. Nosotros tenemos que apoyar al gobierno cuando hayan proyectos de ley Por que ejemplo, sean en ¿el beneficio. otorgamiento de facultades también? Por supuesto. ¿Le otorgarían facultades Por a la supuesto señora que Mercedes sí, Arauz? por supuesto que sí. Por Si es ejemplo. en beneficio de la población, por supuesto que sí, porque de esa manera no vamos a avanzar. Nosotros estamos estancados. Espero que luego del receso cambie el panorama y sigamos avanzando. ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo sería, digamos, un proyecto que presentaría la bancada de Kenji? Es un tema complicado, pero ¿Usted estaría de acuerdo? Porque él lo ha expresado. yo prefiero dejarlo ahí por ahora. Porque él es el líder del grupo en el que usted está militando. Prefiero dejarlo ahí por ahora. ¿O hay un desacuerdo ahí con el líder? No, yo creo que no lo hemos abordado todavía en grupo, así que no podría dar una opinión al respecto. ¿Han abordado algún otro tema? El tema del friaje lo hemos abordado. Kenji está preocupado por tomar medidas de prevención con el tema del friaje, porque él siempre dice tomamos medidas de reacción, pero no medidas de prevención. Y eso es bueno, o sea, como político tal vez, si bien es cierto, no tiene mucha presentación en los medios de comunicación, no le gusta hacerlo, pero sin embargo tiene buenas expectativas para coayudar al gobierno. ¿Cuál es el rol de Alberto Fujimori en este momento? ¿Se han reunido con él? Él, le vuelvo a ratificar, Mávila, él está muy delicado de salud. Yo lo veo ¿No quebrantado han conversado totalmente. personalmente con él? Hemos conversado después de... ¿En su casa? Sí, en su casa hemos conversado una vez, todos los parlamentarios, pero de ahí acá él está preocupado por su salud, está preocupado por este problema político también, porque yo debo suponer que como padre también en silencio sufre. ¿Y qué opina del repunte de Kenji Fujimori en las encuestas, que consideran que tiene más influencia, que su hermana es algo que va a pasar, como dicen, es un hipo o se va a consolidar la figura de Kenji Fujimori? ¿Lo acompañaría usted en una aventura a la presidencia en el 2021? El carisma de Kenji juega un papel muy importante para los sectores de las bases de Fuerza Popular. Tal es así que las bases de Fuerza Popular hoy están divididas y están pidiendo a gritos que se forme una nueva bancada con el liderazgo de Kenji Fujimori. De apoyarlo, no lo apoyaría, sería cuestión de tiempo, pero yo creo que tampoco hay que exagerar. Podría ser la foto del momento, podría ser una alianza mañana con su hermana Keiko
y esto podría cambiar la historia del Perú. En fin, todavía no hay final para la novena Fuerza Popular. Gracias, Maritza, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con el vocero de Peruanos por el Cambio, el congresista Gilbert Violeta, a propósito de la aceptación del presidente a recibir entre el 10 y el 17 de febrero a la Comisión Lavallato del Parlamento. Muy bien, continuamos con el programa. Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Cambio, está con nosotros y él ha sido el portavoz de esta noticia que seguramente ha dejado satisfechos a muchos, pero al mismo tiempo ha generado gran expectativa. El presidente recibiría a la Comisión Lavallato entre el 10 y el 17 de febrero próximos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, no tendría por qué haber causado en realidad tanto revuelo, porque ya el presidente anteriormente había señalado una fecha. Lamentablemente esa fecha coincidió con todo este proceso de pedido de vacancia y por lo tanto no se pudo realizar. El presidente ya había manifestado su decisión, su voluntad para recibir a la Comisión Lavallato, y ahora ocurrirá eventualmente entre el 10 y el 17 en los días siguientes, y esperemos que todo se lleve de la manera como se tendría que llevar dentro de un clima pues de respeto. ¿Qué otros detalles ha dado el presidente sobre esta reunión? Bueno, el presidente está preparando la información como corresponde para tenerlo adecuadamente ordenado. Se han incluido algunos temas que no estaban en la carta original. Claro, no hay un listado de preguntas, lo que hay son señalamientos de temas en general, ¿no? Se refiere a las últimas denuncias periodísticas. Se refiere, efectivamente, son cosas que eventualmente se van a hacer parte también de las preguntas que van a realizar los congresistas. Estamos hablando entonces de su participación, por ejemplo, con Hunt Oil en el gasoducto. Estamos hablando también de esta especie de puerta giratoria entre las empresas, Westfield, First Capital. A mí lo que yo no voy a entrar en el detalle, porque efectivamente el detalle lo va a atender el presidente y sus abogados, que son los que conocen pues efectivamente un caso tan complejo y grande como este. Lo que sí quiero señalar es lo siguiente: mira, son alrededor de 7, 8 grandes proyectos que se están investigando en la Comisión Lavallato, y lo que yo he visto en este poco tiempo que ya estoy como miembro de esta comisión es que hay una suerte de concentración y obsesión en el tema del presidente, que por supuesto es un tema que hay que atender, que por supuesto es un tema que hay que revisar, pero por ejemplo la renuncia de la congresista Marisol Espinosa a la Comisión Lavallato, entre otras cosas, tiene que ver porque ella ha estado insistiendo durante muchísimo tiempo que se revise el proyecto sobre el Alto Piura, pero sin embargo no hay una atención de investigación sobre ese caso. Pareciera que hay casos de corrupción que sí importan y hay otros casos de corrupción que no importan. Entonces yo aprovecho para pedirle Alianza para el Progreso. Creo que si bien la congresista Marisol Espinosa ha renunciado, ojalá que pudiera revisar su decisión, reconsiderar su decisión. Yo creo que tener la presencia de Alianza para el Progreso en la comisión es muy importante porque es un voto, es una posición además crítica, y nos serviría mucho para poder tener una mejor discusión del tema. O sea que sería bueno, ya sea la misma congresista Marisol Espinosa o eventualmente la persona que ellos designen, que Alianza para el Progreso no deje de tener participación en esta comisión. Usted dice que Marisol Espinosa estaba empujando las investigaciones de estas obras en Piura. Sin embargo, Rosa Bartra estuvo en este programa y lo que dijo más bien es que Marisol Espinosa no participaba, que tenía un récord de ausencias. Bueno, se hizo una rectificación luego de eso. La comisión, si no me equivoco, estadísticamente ha tenido alrededor de 80 sesiones, de las cuales hubieron 12, si no me equivoco, en la que la congresista Marisol Espinosa no participó porque estaba en otras comisiones o en algunas actividades oficiales, no es que estaba tampoco de vacaciones. Y con licencias justificadas. Lo que a ella le molestó es que la congresista Bartra había dado una estadística equivocada, había dicho 15 o 16 o 17 y no era lo que correspondía. Entonces le generó la incomodidad suficiente como para renunciar a la comisión, ¿no? Fue en realidad la acumulación de cosas. Pero eso no la disculpa, ¿no? Sobre todo si tenía un interés en particular que promover dentro de la comisión. Pero, insisto, los congresistas, ¿qué es lo que ocurre? Los congresistas participamos en diversas comisiones y ha habido momentos en el que la Comisión Lavallato sesiona 2 o 3 veces por semana en sesiones larguísimas. Por ejemplo, la congresista Espinosa también estaba en la Comisión de Presupuesto, donde yo he estado como vicepresidente o estoy como vicepresidente. Y ha habido momentos en el que coincidían y la Comisión de Presupuesto comenzábamos a sesionar a las 8 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche, ininterrumpidamente. Entonces
Entonces es obvio que ha habido momentos donde podría haber habido inconvenientes. En todo caso, se lo sabe ella. No me corresponde a mí tampoco entrar en un detalle Volvamos sobre eso. a la reunión del presidente con la Comisión Lavallato. ¿Le ha dado algún tipo de detalles respecto ahora a si esto podría ser eventualmente público, como han solicitado, por ejemplo, algunos miembros de Fuerza Popular? Es que, mire, yo no he conversado esa parte con el presidente. Sin embargo, yo sí tengo mis reparos ya en términos personales y jurídicos con hacer públicas ciertas cosas. Las investigaciones, la naturaleza de las investigaciones es que tienen que ser reservadas por una razón. Porque por cuidar la información que se revela en una sesión. Cuando uno hace público todo, como ha hecho la Comisión Lavallato en 2 momentos, al sacar informes que le ha llegado a la Comisión y ponerlas en manos de la opinión pública y lanzarlas así de una manera irresponsable desde mi punto de vista, generan vicios procesales al interior de la investigación, que puede ser utilizado no por la persona al que se refiere ese documento, sino que puede ser utilizado por cualquier otra persona y eventualmente por los quienes sí son responsables. Usted imagínese que yo soy culpable de una cosa y veo que en el proceso se están sacando información haciéndose público, algo que debería ser reservado. Yo, el día que a mí me intentan establecer una responsabilidad, voy a decir, pero un momentito, la comisión ha cometido todos estos vicios, por lo tanto, sus conclusiones carecen de validez legal porque han perturbado el proceso. Entonces yo creo que es un error hacer esta cosa de publicar cada documento que llega a la Comisión Lavallato, porque aún incluso cuando hubiese un acuerdo de los miembros de la Comisión, el hecho de que haya un acuerdo de los miembros de la Comisión no le da validez legal. Yo el otro día le mostré a la señora Bartra un oficio que ella misma firmaba cuando nosotros en la comisión, en nuestro grupo parlamentario, pedimos información a la Comisión Lavallato para que nos alcanzaran información. Y lo que ella nos respondió a través de la Oficialía Mayor es: no se le puede alcanzar información porque toda la información que está en la comisión es reservada y solo puede ser liberada conforme al artículo 88 del reglamento el día que la comisión tiene que formar acusación ante el Pleno de las personas que están siendo investigadas. Bueno, resulta que ese criterio parece que sirve en determinadas circunstancias y en otras circunstancias no la hacen valer. Diría que ha sido selectiva la comisión. Sin duda, lo que ocurrió... ¿Y que eso obedece a propósitos políticos? Y sin duda, y eso es lo que yo le he dicho a Rosa María Bartra, para lo que tengo el mejor aprecio, pero sin embargo le digo, en este tema se está cometiendo un error. Ahora, si no era la Comisión Lavallato, sería la prensa. Porque la prensa es la protagonista de los últimos reportajes y de la última información que se ha divulgado sobre la relación entre Odebrecht y el presidente. Si una información llega a la prensa, nadie va a dudar de que la prensa tiene todo el derecho para divulgarla. Pero una cosa es que la prensa acceda a algún tipo de información a través de las personas que están siendo investigadas o a través de alguna fuente periodística reservada, lo que fuese. Otra cosa es que la misma comisión decida agarrar información reservada que está bajo su control y la haga pública. Cuando se revela, por ejemplo, que el presidente ha realizado una serie de operaciones bancarias, como se ha revelado el fin de semana con Westfield, mientras se brindó asesorías a Odebrecht en ese momento, cuando se revela que él, mientras dejó el cargo de ministro y luego postuló a la presidencia, tuvo estas asesorías para la constructora brasileña, cuando se dice que se reunió con Barata una cantidad de veces que el presidente había negado y el presidente había negado todo esto, cualquier vínculo, cualquier reunión, ¿no es entonces culpable el propio presidente de haber generado todo este desgaste a su figura? Miren, yo creo que el tema del análisis es si el presidente ha cometido un delito o no ha cometido un delito. Si el presidente ha recibido una coima, si ha recibido un favor indebido, si es que la caja 2 del famoso Odebrecht hizo un giro indebido a la cuenta del presidente. En fin, yo creo que lo que hay que investigar es si hay delito o no hay delito. Si el señor Barata se paseaba por los ministerios, como se tomaba fotos con el señor García, si recorría los trenes o miraba, en fin, eso de ahí en sí mismo no es un delito. Si visitaba a un ministro o al otro, tampoco es un delito, más aún si es que el propio ministerio informaba que efectivamente dentro de la agenda del ministro estaban actividades de esta naturaleza. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que hayan transferencias o que se haya mostrado algunas transferencias de la cuenta del presidente, yo quiero recordar una cosa. La única persona de todos los investigados que por propio derecho, por mutuo propio, decidió abrir toda su información financiera, contable, tributaria, fue el presidente Kuczynski. Cuando se comenzaron a hacer estos cuestionamientos en el Parlamento, lo primero que dijo el presidente es: miren, a diferencia de todos los otros, yo voy a abrir por propia voluntad, no voy a esperar de que venga una autoridad, un juez, un fiscal, a pedir el levantamiento del secreto bancario. Yo, ¿no es cierto?, autorizo a que se me levante el secreto financiero y bancario.
En consecuencia, digamos, hay un gesto de transparencia de parte del presidente para poder mostrar toda su información. Creo que eso también tiene que ser valorado. Ahora, ahí es por eso cuando yo insisto en que sacar información parcial perturba la naturaleza de la investigación, porque una investigación es como una película. Cuando tú agarras solamente una fotografía y a partir de una fotografía intentas sacar una conclusión, pierdes todo el contexto de la información. Lo que tenemos que hacer, que es lo que yo insisto con Rosa María Bartra en ese sentido, es tenemos que tener un análisis sosegado, tranquilo, objetivo de todos los hechos de contexto y al final poder concluir adecuadamente. Si fruto de esa investigación se concluye que el presidente tiene responsabilidad, estableceremos y recomendaremos la responsabilidad que corresponda según el derecho. Lo que no puede ser, y creo que ese también es un tema que en todo el país nos ve con preocupación, es que el tema Lavallato sea una cosa de todos los días. Y la agenda del país, la agenda económica, la agenda social, la agenda política esté absolutamente limitado al tema Lavallato. Pero y creo que ahí hay un reto. Que hay un mal manejo, digo, porque creo que ahí hay una responsabilidad desde el gobierno para poder también desarrollar agendas de gestión, agenda de gobierno. Yo creo que la prensa tiene todo el derecho, obviamente, donde ve que hay un elemento que debería ser investigado a investigar, eso nadie lo va a limitar. El presidente Kuczynski es un demócrata y respeta, tiene un respeto irrestricto, es el jefe de Estado y tiene un respeto irrestricto por los medios de comunicación, siempre eso creo que hay que saber reconocerlo. Entonces, yo quería destacar sobre tu pregunta lo siguiente. El presidente fue el primero que pidió que se le levante el secreto bancario. Nosotros, en todos los otros casos, hemos tenido que acordar en la Comisión Lavallato, por acuerdo de la Comisión, levantar el secreto a otras personas, porque ninguno otro, de mutuo propio, pidió el levantamiento de su secreto bancario. Muy bien, lo hemos tenido que hacer por un acuerdo. Incluso un caso en el que yo hice una observación, una de las personas, por ejemplo, una persona que ha fallecido, también se le está levantando el secreto de sus comunicaciones y el secreto financiero. A mí me parece que en ese caso tendría que haber habido una atención distinta, pero en fin, lo que te quiero decir es, a diferencia de todas las otras personas investigadas, el presidente Kuczynski mostró más transparencia. Luego, ahí podremos saber todo su movimiento de cuentas, ahí podremos saber ingresos y egresos. Que se haya revelado que han habido 50, 60, 70, 80 movimientos en las cuentas del presidente durante ese periodo, tampoco es un delito, pues porque incluso de algunas de esas transferencias tienen que ver... La información es abundante, ¿no? La transferencia que él mismo se hace, por ejemplo, hay algunos casos que el presidente se transfiere de su cuenta a su otra cuenta. ¿No es cierto? Tú sueles tener en una cuenta y tienes que pagar en la otra, transfieres a otra cuenta. Y eso también estaría aparentemente dentro de esta noticia de movimiento en las cuentas del presidente. ¿Ha hablado con el presidente respecto a esta nueva información? No, yo no he entrado al detalle de nada de este caso. ¿Ni el presidente los ha convocado para contarles sobre esto? Yo he conversado, la verdad, con el presidente hace un par de días, pero sobre agenda parlamentaria. No nos ha dado el tiempo para tocar en absoluto este tema que es enorme y habrá que pedirle tener una sesión larga solamente para analizar esto. Pero ¿tiene el presidente la confianza de la bancada de Peronos por el Cambio? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Nosotros lo hemos dicho antes y lo ratificamos. Nosotros respaldamos plenamente la gestión del presidente Kuczynski, la gestión del gobierno en general y estamos trabajando para tratar de salir de toda esta situación y poder darle al país algo de desarrollo. ¿Qué opina de que Gino Costa y el congresista de Belaunde hayan anunciado o se haya conocido que van al partido de Julio Guzmán? Que están en tratativas. A mí no me sorprende, bueno, están en tratativas, pero la verdad es que yo sí sabía que en el caso del congresista Alberto Belaunde había participado en algunas conferencias con jóvenes, con Julio Guzmán en Chosica, en Chaclacayo, en eventos con jóvenes, o sea que la verdad es que su acercamiento a ese partido ya viene de antes, no me genera ninguna novedad. ¿No le sorprendió? No me sorprendió, en el caso de Gino no tenía la menor información al respecto. Pero entonces tenía de Belaunde y sabía que era... Tienen todo el derecho. Miren, cuando yo he hablado de una conferencia, no he hablado de más, pero todos tenemos el derecho de, por ejemplo, a mí me encantaría organizar, ahora que estamos organizando una serie de eventos en el partido, organizar diálogos políticos con los secretarios generales de todos los partidos, del APRA, de Acción Popular, con Elías Rodríguez del APRA, con Edmundo del Águila de Acción Popular, con el mismo secretario de Fuerza Popular, en diálogos cerrados o diálogos abiertos, como ellos quieran, en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la construcción de consensos, la construcción del diálogo tiene que comenzar en los espacios políticos y tenemos que ayudar a fortalecer a los partidos políticos con ese tipo de diálogos. Eso no me parece mal.
Correcto. Tengo dos preguntas Sí. y luego también quisiera preguntarle por estos proyectos que vamos a comentar, los suyos, antes de que nos gane el tiempo. Uno, el tema de la Procuraduría Independiente, que era un tema que se supone el gobierno impulsaba, que el propio partido del presidente impulsaba. Y lo estamos impulsando. Sin embargo, se retira la señora Catherine Ampuero justamente cuando se pone a investigar al presidente. Luego se cambia al señor Enco cuando el señor Enco se pronuncia en contra de que se aplique la gracia presidencial en el caso Pativilca por el indulto otorgado por el presidente. ¿Dónde queda la intención de una Procuraduría Independiente si se va a ir destituyendo a todos los procuradores que opinen en contra? Yo te puedo apostar en esta mesa que el año 2021 la señora Ampuero, el señor Enco, la ex procuradora van a ser candidatos parlamentarios o candidatos a alguien. La señora Julia Príncipe la señora también. Julia Príncipe, yo estoy también seguro que sí. destituida porque no quiso destituir a su vez a la señora Ampuero. Porque lamentablemente hay profesionales que teniendo las mejores credenciales legales, ven en esto también una oportunidad para hacerse una vitrina mediática y política, y eso es lamentable. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Ir al tema de fondo. El tema de fondo es que tenemos que crear una verdadera Procuraduría Anticorrupción, diferenciarla de las Procuradurías administrativas, laborales, pero administrativas. Pero cada vez que un procurador opina en contra de los intereses pero ahí necesitamos hacer una cosa. El procurador termina destituido. Pero necesitamos hacer una cosa. Nuestra propuesta en la que hay que trabajar es crear una Procuraduría Nacional Anticorrupción que esté blindada constitucionalmente como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Banco Central de Reserva, que tenga una protección constitucional, es decir, que esté establecida en la propia Constitución la Procuraduría Nacional Anticorrupción y eventualmente que tenga debajo de sí a la Policía Fiscal, que tenga debajo de sí a la Contraloría General de la República como un órgano de alcance nacional. Y que esas personas, esos procuradores, entren por un concurso público para que sean personas de altísimo nivel, sean nombrados durante 5 años, 7 años, o como los jueces, 7 años, y que sean inamovibles durante ese periodo. Eso yo creo que sí sería una garantía de que quienes estén al frente de estas instituciones no sean personas que en el camino se politicen, sino que sean personas que verdaderamente opinen con transparencia e independencia. Y bueno, esta era más bien una reflexión. ¿Usted acompañó a Pedro Pablo Kuczynski en la campaña del 2011? Sí, claro. También. Sí, sí. ¿Cuándo el presidente cuando Pedro Pablo Kuczynski como ciudadano toma la decisión de tentar una carrera a la presidencia de la República? ¿Recuerda el año? Mire, yo comencé a trabajar el 2008 con PPK y comencé a trabajar con él. Primero él recorrió muchísimo el país y hablaba en todas las universidades del Perú prácticamente como conferencista, públicas y privadas y en las cámaras de comercio locales. Yo creo que la idea estaba siempre probablemente como una posibilidad ser candidato presidencial, pero en la medida de que no tenía un partido político no era muy ¿Y qué cree que lo realista. motivaba? Es que si escucháramos las conferencias del presidente Kuczynski, yo creo que había una preocupación profunda por los problemas reales del Perú. El tema del agua potable, por ejemplo, el tema de la informalidad y el tema de la inseguridad, eran temas que estaban permanentemente en un enfoque del presidente. Y los 3 casos, desde, por ejemplo, una perspectiva claramente económica sobre lo que debería poder hacerse, ¿no? Y en el caso de la informalidad nunca voy a olvidar, pero la informalidad laboral, como la informalidad de la fuerza laboral, yo recuerdo que él tenía una cosa que advertía siempre mucho en el tema de los jóvenes. En el Perú tenemos una ventana demográfica, una ventana de oportunidad por este periodo de 15, 20 años donde todavía tenemos una población joven importante. Pero dentro de 20 años nuestra población anciana va a pasar de 8% a 22%. ¿La ética es un valor importante para el presidente? Yo creo que sí, como para todas las personas. Le hago esta pregunta porque a la luz de todos los hechos y de la cronología que uno puede armar, la línea de tiempo respecto a los trabajos como consultor, como conferencista económico, como asesor en inversión, en fin, a través de sus empresas y su trabajo en el Estado, el presidente lo que ha hecho es un ir y venir, es decir, estuvo en el Estado como ministro, deja el ministerio, se dedica a estas actividades de asesoría y consultoría a empresas privadas que contratan con el Estado, luego se lanza a una carrera presidencial, falla y luego retoma estos trabajos privados, regresa. Entonces, ¿había una vocación de servicio o era más bien un lobista, presidente Kuczynski? No, pero yo no creo que el presidente sea un lobista. Lo que yo creo es que el presidente era un profesional, la verdad, exitoso, nunca dejó de trabajar, y siendo incluso un hombre mayor, siempre estaba tratando de trabajar, de hacer cosas, es una persona muy productiva. ¿Pero cree que no cuidó las formas como debería para un candidato que va a la presidencia? Es decir, en algún momento le iban a sacar todo esto en cara.
Odebrecht es Odebrecht. Lo que pasa es que yo creo que el presidente probablemente lo que no ha visto es que se iba a enfrentar a una oposición tan dura en donde las interpretaciones de los hechos finalmente podían darse de una manera más allá de la realidad. Y claro, ahora está clarísimo que toda esta circunstancia de sus servicios profesionales y sus cosas se prestan para que el Parlamento pues genere esta suerte de juicio. ¿Se prestan o hablan, no sé, de un comportamiento errático? De una persona que quería asumir el más alto grado, el más alto cargo en un país, pero que sin embargo no renunció a estos negocios con contratistas y a estas reuniones con contratistas que acabaron siendo tremendamente corruptos. Yo recuerdo que durante los últimos años todo el mundo decía, necesitamos que los empresarios entren a la política y que los empresarios que tienen una mirada más moderna, de modernización del Estado, de generación de riqueza, de empleo, entren para que puedan ayudarnos. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski, eres un consultor económico, un hombre exitoso, un hombre de empresas, ha entrado y ahora resulta que queremos que salgan del mundo público. Creo que lo que tenemos que hacer es entender también que hay gente que como él trabajan, han sido muy exitosos, tienen una carrera profesional encima, tienen una historia encima, pero que probablemente estamos ahora haciendo un juicio político de lo que ha sido una actividad profesional y hay que ser cuidadosos. Lo que sí creo es una cosa, creo que sabremos finalmente y podremos tener una posición final el día que terminemos la investigación. Correcto. Lo que no me parece apropiado es generar sentencias prematuras sobre un caso que está a mitad de investigación. Al margen de lo legal, yo hablaba del tema ético y de la coherencia personal. Tenía usted Yo te quiero comentar rapiditamente dos proyectos de ley. Yo estoy promoviendo en estos días, estamos aprovechando que estamos en receso parlamentario para que todo nuestro equipo está trabajando a full en sacar varias iniciativas que teníamos. Estamos presentando interdiario, lunes, miércoles y viernes, diversos proyectos de ley. Por ejemplo, hemos recorrido infinidad de zonas de Lima desde muchísimo antes y nos habíamos comprometido para poder sacar obras de agua y saneamiento adelante que están plantadas o semiplantadas. Entonces queremos darle un reimpulso desde el Parlamento para poder trabajar 12 esquemas de agua. Esto cuesta un poquito más de 1 millón de soles nada más, pero permitiríamos cubrir más de 1 millón de personas en Lima que no tienen agua. Y la otra cosa es, estamos trabajando un esquema también para que en el caso del deporte ayudar a generar infraestructura deportiva. ¿Y cómo logramos eso? A través de un esquema que estamos trabajando en el que la idea es que las municipalidades pongan el terreno, el Instituto Peruano del Deporte, con el que he estado reunido hoy día con el señor Fernández, hagan la obra de infraestructura y una vez que tenemos la obra de infraestructura se entregue en una cesión en uso durante 20 años a las federaciones deportivas. Enhorabuena. Entonces, por todo lo que la idea es que estamos tratando de trabajar y yo lo que te quería decir es, a pesar de que hay cantidad de temas en las que se pueden entrar, hay temas con las que podríamos, haciendo un poquito de atención y de trabajo, podemos ayudar a muchísimas personas. De eso se trata. Congresista Violeta, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a la pausa y regresamos con un testimonio estremecedor. Una niña de 11 años era víctima de acoso sexual, abuso, maltrato psicológico. Esa niña hoy tiene 25 años y recién se atreve a hablar de lo ocurrido al interior de la Federación Peruana de Karate. Una carrera truncada por entrenadores que abusaron de las chicas que llegaban con la ilusión de ganar medallas para el Perú. Con eso volvemos. Muy bien, y la semana pasada ustedes seguramente recordarán, se conoció el caso de este entrenador de gimnasia en los Estados Unidos que ha sido condenado por la justicia. Muchachitas que habían sido violadas, acosadas, maltratadas. Bueno, el tema no es ajeno a nuestro país y lo que van a escuchar a continuación es el estremecedor testimonio de una chica. Ella se llama Andrea Alexandra Calderón Valencia, tiene ahora 25 años, pero empezó a sufrir de estos maltratos a los 11. Los responsables, 2 entrenadores de la Federación Peruana de Karate. Escuchemos. Una nueva denuncia por acoso sexual, tocamientos indebidos y maltrato psicológico vuelve a remecer el deporte nacional. Esta vez se trata de una joven que después de 14 años decide contarlo todo. Cuando tenía 17 años, ya para los 18, me di cuenta que había algo que me estaba molestando mucho. Yo no quería ni siquiera contarle a mi mamá. Yo recién le conté cuando cumplí los 18 y le dije, yo no quiero continuar ahí, no quiero volver a ir nunca.
Y mi mamá como que estaba molesta porque yo no estaba yendo a entrenar a la academia. Y le dije, no, es que ese profesor me ha hecho mucho daño. Estamos hablando ¿de quién estamos hablando? De Palmer Sánchez. Él se aprovechó mucho de su cargo de entrenador y también de que, bueno, o sea, yo tenía una afección porque yo quería un papá, o sea, yo nací sin una figura paterna y todos mis compañeros, todos sabían que yo lo trataba así de papá. Calderón Valencia fue una de las máximas representantes del karate juvenil en el Perú. Mis compañeras eran un grupo de chicas que también sufrieron de acosos por parte de un entrenador, se quejaron y quedó así nomás en una queja. Y después... ¿Qué hicieron los entrenadores? Ese entrenador fue el que les escribía cosas en el Facebook y les decía como que quería irse con ellas a un jacuzzi, les invitaba a salir. A veces cuando les corregían las técnicas de karate, como que las tocaba de una manera que ellas no se sentían cómodas. Y ellas se quejaron de todo eso. ¿Con quién se quejaban, Andri? Con el que antes era el presidente, que era el doctor Pedro del Rosario. ¿Y qué hacía este señor al respecto? Solamente lo dejó como una queja. Según cuenta Andri, cuando decidió cambiar de modalidad en el karate, pensando que no volvería a ser acosada, se cruzó con otro entrenador. Tal y como lo muestra este documento, donde brinda su declaración asegurando que en repetidas ocasiones la llamaba gatita. Ya era algo esquiento. Siempre me pasaba que yo iba ya a competir, ya estaba en mayores. Yo iba a competir en el individual y siempre estaba molestando. Podía entrenar bien, pero siempre a último momento no podía estar tranquila, ni un día antes. O sea, ¿Seguía molestándote? Sí, Pinillo siempre me estaba molestando, me escribía, a veces llamaba del Facebook en la madrugada, y, o sea, me descuadraba, yo tenía tanta rabia. Andri ha dejado de soñar en convertirse en una campeona mundial de karate. Asegura que nunca podrá borrar de su mente todo lo vivido. Yo también llamo a todas las niñas, a los padres de familia. A veces nosotros por confiadas dejamos así en bandeja a nuestros hijos, pensando que son las personas idóneas, son las personas que van a guiar a nuestros hijos. Pero lamentablemente no fue así, fue error mío, sí reconozco por haber confiado en estas personas. Aunque la segunda sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte ya emitió una resolución contra Jesús Armando Pinillo Saro, aún queda la denuncia que actualmente se encuentra en trámite contra Palmer Sánchez Tan, debido a que no se cuenta con los elementos probatorios, ya que los hechos ocurrieron hace 14 años. Digamos que un poco impertinente el pedido desde cierto punto de vista, porque este tipo de delitos ¿ya? Se activan básicamente solamente con la sindicación de la agraviada. Estamos hablando pues de una menor de edad que ha sufrido durante años todo este tipo de acosos y agresiones y que decide ya siendo mayor de edad denunciar todo lo que ha pasado. Cuando empezó todo esta agresión por parte de esta persona, mi patrocinada era menor de edad. Entonces, en ese contexto y por la naturaleza de estos delitos cometidos, estamos hablando de entre 10 y 12 años de pena respecto a lo que es el acoso, ¿no? 2018 buscó las partes denunciadas y fuimos hasta los domicilios que registran en RENIEC, pero no obtuvimos respuesta. Asimismo, intentamos comunicarnos con quien se desempeñó como presidente de la Federación de Karate mientras ocurrieron estos hechos, Pedro del Rosario Delgado, pero nos mencionaron que no se encontraba. Ahí todo está muy amarrado, son los árbitros, los directivos, o sea, no te llevan de un viaje o te hacen perder en el tope selectivo. O sea, es como que no puedes hablar. Si tú te quejas, ahí es como que ya te estás tú mismo haciendo a un lado, estás terminando tu carrera deportiva. Muy bien, este es el testimonio de Andri que hemos conseguido después de varias semanas de conversaciones, esperando a que finalmente la justicia le haga algo de caso para sancionar por lo menos a uno de los entrenadores que incurrió en este tipo de abusos. Y me retracto respecto a la información de Estados Unidos. No era exactamente un entrenador, sino un médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos. 150 afectadas
En el Perú no sabemos todavía cuántas son, porque esta es la situación de la Federación de Karate y sabemos que así como Andri, hay por lo menos 2 chicas más que también se han quejado. Pero la respuesta siempre era la misma. Es un hombre de confianza, te van a votar, vas a arruinar tu carrera por las puras. En fin, las denuncias de Andri actualmente se encuentran en la vía administrativa, pero con su abogado desean llevar también esto a la vía penal. Sobre uno de los entrenadores, hay que decir, sobre Jesús Armando Pinillos Haro, la denuncia se extiende, puesto que mientras este señor continuaba investigado ante el Consejo Superior, miren esto, de Justicia Deportiva y Honores Superiores del IPD, la denuncia se presentó en junio de este año, del año pasado, se le elige como árbitro. O sea, a pesar de haber sido denunciado y sometido a una investigación, el señor es premiado y es nombrado árbitro de los últimos Juegos Bolivarianos que se realizaron en Santa Marta, Colombia, del 11 al 15 de noviembre del 2007. En junio del 2007 ya estaba este proceso en marcha. Sin embargo, el señor, fresco, se fue como árbitro de los Juegos Bolivarianos. Y en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, o sea, no contesto con los bolivarianos, también estuvo del 29 al 8 de octubre de 2017 en los Juegos Sudamericanos. Entonces uno se pregunta dónde está la justicia. ¿Quién protege a muchachas ilusionadas por ganar una medalla, por hacer una carrera en el deporte? A muchachitas de 11 años, porque Andri habla hoy a los 25, 14 años de silencio. 14 años de silencio, no uno. 2 entrenadores. ¿Habrán sido solo 2? ¿2? ¿Cuántas chicas más tendrán una denuncia como esta que compartir con ustedes? Está con nosotros, y no tenemos mucho tiempo, Oscar López Dols, presidente de la segunda sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva. Y lo que le quiero preguntar brevemente es cuál es la situación de este proceso en este momento y por qué es que se esperó tanto para que se comenzara siquiera a hacer justicia con Andri. A ver. Buenas noches, antes que nada. La denuncia que presenta la señorita Andri se presentó el 25 de junio del 2017, hace 7 meses o 6 meses y pico, que es el tiempo que se nos ha tomado en sacar una resolución al respecto. La resolución ha sido categórica en ese sentido. Se ha sancionado con 5 años de inhabilitación y inhabilitación ¿Estamos también... hablando de los 2 entrenadores? No, de la única denuncia que tenemos en el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte es sobre Jesús Armando Pinillos Haro. La otra, me acabo de enterar en este programa, la de Palmer Sánchez. Que es muy, muy seria, claro, porque es justamente la persona que acosa y maltrata psicológicamente desde los 11 años hasta los 18. Totalmente de acuerdo, estoy tan sorprendido como puede estar cualquiera que escuche esa noticia. En el Consejo no teníamos idea de esto, no tenemos conocimiento aún oficialmente de esto. El Consejo no actúa, lamentablemente, en algunos casos de oficio. Tenemos que esperar que haya una denuncia o hay una denuncia ya sea y que esté sostenida en pruebas para poder actuar. El Consejo está en estos momentos tratando de tomar la mayor prontitud en resolver los casos que se nos vienen presentando, a pesar de que hemos tenido varios retrasos por cuestiones administrativas, ¿no? Hemos tenido 8 meses sin relator. Se sacó una relatora que teníamos y no se propuso nueva. Hemos estado 7 meses sin un miembro del CAL, que ya había sido nombrado, pero todavía no podía tomar posesión porque había un tema administrativo que no permitía que esto sucediera. Y a pesar de esas demoras y problemas que hemos tenido, hemos tratado de acomodar la sala lo mejor que podemos y hemos sacado en 7 meses más o menos la resolución correspondiente a este señor Jesús Armando Pinillos Haro. Y repito lo mismo, lamentablemente no tenemos conocimiento. ¿Qué hay del señor Pedro del Rosario, que ha sido elegido como presidente del Comité Olímpico Peruano para el periodo 2017-2020? ¿Él se mantiene en ese cargo? Él ha sido elegido como presidente del COP con una lista y él se mantiene en ese cargo. ¿Se mantiene en ese cargo? Bueno, le cuento que este señor era el que decía justamente que Palmer Sánchez, uno de los que abusó de Andri y de otras chicas, era su hombre de confianza. Según las fuentes que maneja este programa, Pedro del Rosario, el señor del que estamos hablando, habría amenazado con retirar a las atletas de la selección nacional en caso de que prosigan con las denuncias. Y es por eso que ni Alessandra Brindiola y Sandra Salazar, las últimas 2 deportistas que intentaron hacer estas denuncias, pudieron hacerlo. Esto ocurrió en el año 2012. El propio Rosario, cuando se desempeñaba como presidente de la Federación
de Karate, les dijo que no se preocupe, que separarían al entrenador, porque no era necesaria una denuncia formal. Hoy ese señor es presidente del Comité Olímpico Peruano. El señor Pedro Rosario es presidente del Comité Olímpico Peruano, ha sido presidente de la Federación Peruana de Karate por muchos años, creo que 20 años, si mal no recuerdo, pero ha sido bastantes años. No conocemos dentro del Consejo estas situaciones, no podemos manifestarnos sobre hechos que no conocemos, lamentablemente. Pero sí podemos investigarlo, ¿no? Perfectamente. Correcto. Y si hubieran denuncias, estamos llanos a recibir cualquier denuncia, ¿no? Muy bien, el tiempo nos gana, pero nosotros tenemos abundante información sobre esta situación, no solo sobre la Federación de Karate, también vamos a tratar temas más adelante vinculados a la Federación Peruana de Vóley. La ministra Choquehuanca ha firmado un acuerdo y se ha comprometido a velar por la integridad de las atletas jóvenes en nuestro país. Con esta denuncia los dejamos el día de hoy, no tenemos tiempo para más, ustedes se quedan con noticias a las 10, nosotros continuaremos en esto porque la verdad es que no es posible la impunidad, ni que se arruine así la vida de tantas jovencitas, sus sueños, sus familias, sus relaciones personales, en fin, terrible. Nos vemos mañana.